El 15 de enero de 2022 se reportó lo que ha sido considerado como el mayor desastre ecológico ocurrido en la costa peruana. Eso ocurrió desde la refinería de La Pampilla. Recordemos que se liberó por lo menos 12.000 barriles de crudo, afectando gravemente los ecosistemas marinos y comunidades costeras en diferentes distritos del litoral. Han pasado, o ya se van a cumplir 3 años, pero en este tiempo se ha logrado reparar este importante daño ambiental. Vamos a hacerle la consulta a nuestro invitado, Alejandro Chirinos, responsable del programa de gobernanza marino-costera de cooperación. Alejandro, luego de esos 3 años que se cumplen en unos días, ¿podemos decir que hubo una reparación ambiental? No, al día de hoy la situación de daño ambiental permanece, persiste, y los pescadores afectados y las personas que dependían de los servicios que ofrecía esta franja de la costa peruana aún esperan de que el mar se repare, sea rehabilitado y también repobladas las especies que fueron expulsadas de la zona debido al gran desastre ocurrido el 15 de enero del 2022, ¿no? Alejandro, ¿y cómo se refleja esta afectación? Porque han pasado tantos años, uno puede ver el mar transparente, de pronto lindo, pero ¿cuál es esa afectación que persiste hasta el momento? Bueno, los estudios que ha ido desarrollando el Estado permanentemente dan cuenta de que la contaminación persiste en los fondos marinos y cada vez que ocurren oleajes anómalos o estas movidas del mar, esto nuevamente fluye, se levanta a la superficie y lo que demuestra es que la contaminación persiste y no permite que las especies hidrobiológicas que allí tenían el espacio privilegiado para reproducirse y sostener la pesca artesanal, pues no logren hacer lo propio, es decir, nuevamente regresar, retornar y sostener la actividad pesquera. Eso implica que los pescadores que fueron afectados hasta el día de hoy no pueden volver a pescar, no pueden volver a trabajar y eso genera un impacto severo en su economía y por lo tanto, hasta el momento sigue instalada una crisis silenciosa en la zona que no le permite a los pescadores pues, volver a tener las oportunidades que tenían antes del derrame con la pesca artesanal, ¿no? ¿Qué hizo y qué dejó de hacer Repsol en estos 3 años? Bueno, lo primero que debió hacer Repsol fue no solamente limpiar, sino descontaminar el ecosistema que fue dañado, ¿no? Por lo menos se informó en un primer momento de trabajos en la zona. ¿Esto ha sido de manera continua o acabaron? ¿Se cumplió? Me imagino que esto ha sido establecido en documentos, ¿no? Sí. De sanciones. ¿Y esto se ha cumplido de parte de la empresa y los entes vinculados al derrame? La empresa lo que ha hecho es acciones y faenas de limpieza, pero de manera rudimentaria, es decir, no ha sido la limpieza que se exigía en estas situaciones. En segundo lugar, no descontaminó la zona como debió ser. En tercer lugar, no rehabilitó los ecosistemas dañados y finalmente no ha hecho el repoblamiento de las especies que allí existían. El Estado peruano, en las evaluaciones sucesivas que ha hecho sobre el derrame, le exigió a la empresa que presentara planes de rehabilitación. La empresa hasta el momento ha presentado 18 planes de rehabilitación y ninguno de estos planes han sido aprobados por el Estado porque o carecen de información o la información sobre la zona biótica y abiótica no es la suficiente y no contiene medidas de descontaminación y rehabilitación en los ecosistemas. ¿El Estado no ha dado respuesta o es que no le ha dado conformidad a esas opciones? No le ha dado conformidad a esos planes de rehabilitación. El plazo era el 3 de octubre del 2023 y hasta el día de hoy se espera la aprobación de esos planes. Esos planes deben contener las medidas. ¿Es responsabilidad de quién? ¿De la empresa por presentar un mal plan o del Estado por de la no empresa? aceptarlo? De la empresa por no haber hecho los estudios adecuados para poder plantear las medidas de rehabilitación del ecosistema, ¿no? Entonces, al día de hoy, la crisis persiste y el daño ambiental en la zona se mantiene. Claro, y es preocupante porque pasan los años y no hay una solución efectiva a lo que ha sucedido, la afectación directa a las especies que habitan el mar, pero también a las personas que vivían económicamente sustentadas directamente con lo que podían rescatar del mar, ¿no? Pescadores, de pronto restaurantes. ¿Cómo ha sido el resarcimiento para ellos? Sí, fue una negociación muy tensa porque justamente lo que faltaba era tener información acerca de cuál había sido el daño en términos económicos generado en la zona.
el Estado demoró en hacer una valorización económica de los daños ocasionados y los pescadores tomaron la iniciativa de hacer un estudio con metodología rigurosa para poder calcular a cuánto ascendía el daño. ¿Quién le brindaba los parámetros para hacer esa Cooperación y junto a otras instituciones contratamos a una investigadora con Técnicos. experiencia en el tema para poder darles ese soporte en vista de que el plazo se estaba acabando y ya pasaba un año, más de un año de afectación y los pescadores no veían solución a su problema, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que determinamos a través de un estudio un monto determinado de compensación de acuerdo a los criterios metodológicos que habíamos establecido digamos, en coordinación con los propios pescadores que conocen la zona, y la empresa presenta otro estudio. La negociación fue tensa y finalmente los pescadores recibieron la compensación que la empresa había establecido, según ellos, bajo sus criterios, lo adecuado para los pescadores afectados, ¿no? Ujú. Bien, entonces estamos en una situación entonces sin soluciones concretas. ¿Qué va a pasar si el tiempo transcurre como hasta ahora y no encontramos solución a algo fundamental, que es limpiar por completo nuestro mar? O sea, la situación se va a complicar más, imagino. Sí, completamente. Por eso decíamos que hay una crisis permanente instalada de manera silenciosa y muchos pescadores que no encuentran salida a esta crisis, sobre todo respuestas por parte del Estado, se han ido a otras zonas a buscar las oportunidades de la pesca porque en la zona hay pescadores que son exclusivamente pescadores, no necesariamente hacen otras cosas y no quieren dejar la pesca. Entonces han tenido que salir más al norte, invirtiendo más tiempo, más esfuerzo, pero también generando conflictos con otros pescadores del norte que ya se encontraban ahí pescando. Entonces lo que tienes es un conflicto añadido que tiene que ver con una mayor presión en la zona del norte donde están pescando, mayor presión sobre los recursos hidrobiológicos, pero también mayor presión sobre el ecosistema, y esto persiste en el norte, en las zonas donde los pescadores han ido a buscar esas nuevas oportunidades, ¿no? Alejandro, después del derrame, esto ha dado lugar a 22 procesos administrativos. Sin embargo, volviendo al tema que mencionabas, ninguno de los 18 planes ha sido aprobado. Así es. Esto, hablando de daños, ¿en cuántos años se podría, digamos, revertir o por lo menos reducir el impacto? Bueno, los organismos especializados en el tema han indicado que si es que se ¿Cuáles, hace, para ser más preciso? las Naciones Unidas, por ejemplo, elaboró un informe respecto al daño ocasionado y señaló en uno de esos primeros informes que el tiempo que tomaría la recuperación del mar podría tardar hasta 10 años haciendo las medidas o aplicando las medidas necesarias que se requieren para ese caso. Otras instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos indicó que podría tomar entre 12 y 15 años. Es decir, es un proceso lento, además porque la configuración de nuestro sistema marino es muy dinámico, ¿no? Y la zona geográfica donde se ubicó el desastre, ocurrió esta emergencia, tiene accesos difíciles en ciertas zonas, lo cual hace muy complicado y eso va a implicar en lo sucesivo que se hagan los mejores esfuerzos por parte de la empresa que fue responsable del desastre, ¿no? Claro, un proceso lento, pero un proceso que no ha iniciado. Que no ha iniciado, efectivamente, porque todo se ha reducido a hacer limpieza superficial del crudo que va botando, digamos, el mar cuando ocurren las movidas y los oleajes anómalos, ¿no? Y no terminábamos de lamentar los efectos de este derrame en las costas, esto en Ventanilla, Ancón y otros distritos aledaños. Y este año, el 20 de diciembre, hace pocas semanas, se reportó otro derrame de petróleo, pero en Talara. Se han declarado 90 días de estado de emergencia, pero a pesar de que hemos escuchado voces que aparentemente intentan minimizar los daños, ¿cuáles son los reales? Sí, en este momento hay más de 500 pescadores que han sido afectados y también personas que se dedicaban a operaciones turísticas, porque como saben, la zona del norte es muy reconocida, digamos, por los paisajes, ¿no? Costeros y además por la pesca que se practica allí. Entonces, las pérdidas son cuantiosas. La respuesta ha sido también de manera lenta y no adecuada para contener el derrame que ocurrió en la zona. Y al día de hoy, en este momento, la situación de crisis está completamente instalada en la zona y los pescadores están muy preocupados porque no ven una salida concreta a la situación que ha ocurrido. En este caso es Petroperú. Y en este caso es una empresa estatal, Petroperú, ¿no es cierto? Y aquí el tema es el siguiente, es empezar a discutir la compatibilidad de las acciones de extracción y exploración petrolera en las zonas marino-costeras y qué medidas se deben tener en cuenta para que este tipo de emergencias y desastres no vuelvan a ocurrir, ¿no?
Ujú. Y sí, y nos preocupa, si lo del derrame en la Pampilla no se puede solucionar ahora, ¿cómo vamos a proceder con lo de Talara? ¿En cuánto tiempo vamos a tener un mar limpio si es que se puede lograr? Sí, lo que tiene que ocurrir en este momento es que la empresa y el Estado peruano tiene que poner los mayores esfuerzos para que esas medidas de descontaminación ocurran en el breve plazo, porque lo que está ocurriendo es que por el curso natural de las corrientes y todo ello, la contaminación va más hacia el norte y recordemos que en esa zona del norte tenemos un área marina protegida recientemente Exacto. aprobada que es la Reserva Tropical del Mar de Grau, ¿no? Recordemos que de 3 pescaditos que consumimos aquí en Lima, 2 vienen del norte y justamente por la alta productividad de esta zona protegida en el Perú, La ¿no? playa de las Capullanas también. La playa de las Capullanas fue la más afectada, sin duda. Bien, queda claro, Noemí, que debemos estar muy atentos, hacer seguimiento no solamente a lo que ocurrió en La Pampilla, sino también a lo que viene ocurriendo en el mar de Talara. En este caso, la afectación fue, o por lo menos el primer responsable ha sido Petroperú y las investigaciones continúan. Alejandro Chirinos, responsable del programa de gobernanza marino costera de cooperación. Gracias por estar en la rotativa del aire. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. 7:46 de la mañana. Pausa y regresamos.